Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengan la onda de estar cómodos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Saludo cordial para el hermano Jorge, nuestro pastor, la hermana Flor, su hija, la hermana Manuela. Para ellos, en el nombre del Señor, un saludo muy especial. También aquí para las hermanas del comité de Decon, la hermana Evelyn, la hermana Lady, la hermana Manuela, la hermana Daisy, la hermana María Fernanda. Oiga, y los varones, hay que motivar a los muchachos, ¿cierto? Este comité es de puras mujeres. Oiga, muchachos, pongámonos pilas, pues. Hay que ayudarle a ellas, pero qué bueno, qué bonito trabajo. Felicitar al pastor por ese comité tan bonito que hay aquí, por el trabajo y por el apoyo que le brinda y a su esposa, la hermana Flor, a este equipo de trabajo, amén. Todo muy bonito, ella las veía organizando todo y eso habla muy bien, lo que la hermana ahorita decía, el amor que le ponemos a las cosas, porque las cosas, como decía nuestro pastor, son la altura que nosotros le damos, ¿sí? Y las cosas las hacemos para el más grande, así que hay que hacerlo lo mejor posible. También quiero dar un saludito a la hermana Laura, que está lejos, ella pues se tuvo que ir. Con ella, bajo la autorización del pastor, hace como 2 meses o 3 meses habíamos como organizado esta fecha, me había ya transferido la invitación. Bueno, entiendo que ya no está, que tuvo que viajar a otra congregación con su familia. Deseamos que Dios la ayude y la bendiga también mucho a ella, amén, gloria al Señor. Bueno, hermano, tenemos un lema que aquí incluso veía en la camiseta de las hermanas y que ha estado en la publicidad, un mensaje que transforma, ¿cierto que sí? Es el lema y la insignia allí para meditar en esta noche en el nombre del Señor. Bueno, un mensaje según el diccionario es un recado que se envía de una persona a otra. También el diccionario lo define como un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación, amén. También aprovecho a saludar a los hermanos de Decon de otras congregaciones que mencionaron acá, qué bueno distinguirles y síganse dejando usar por el Señor. Bueno, sabemos una cosa, hermanos, importante: Dios es un Dios que se comunica, ¿sí? Dios no es un Dios callado, no es un Dios por allá alejado de nosotros. Él es un Dios que se comunica y de hecho la Biblia dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto que sí? Amén, gloria al Señor, muchas veces y de muchas maneras. Y permítame a manera que introducción rápida, yo nomás me tomo 120 minuticos de enseñanza. Creo que los de Decon dieron que había refrigerio para ustedes, así que ánimo. Algunas cositas rápidas de cómo vemos que Dios se ha comunicado allá desde el principio. Permítame mostrarle algo rápido. 1, al principio o en el principio se escuchó la voz de Dios, su mensaje para crear lo que no existía. Génesis capítulo 1 verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ese versículo o esa forma de versículo se repite mucho, creando todas las demás cosas, ¿cierto? Creando todas las demás cosas, incluyendo al ser humano, incluyendo al hombre. Allí entonces en Génesis 1:26, entonces Él vuelve y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero vemos a un Dios que se comunica, un Dios que envía un mensaje, un Dios que envía una palabra. Número 2, también vemos a un Dios que envía un mensaje para bendecir lo que creó, ¿sí? Dice también en Génesis capítulo 1 verso 28, apenas ya ha creado todo esto tan hermoso que hay, dice: y los bendijo Dios, y escúcheme, y se dirigió hacia lo que creó, tanto a los seres humanos como a los animales, como a la creación. Él se dirigió hacia todas esas cosas y dice: y les dijo, Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les da muchas otras cosas, les dice muchas otras cosas, pero lo que quiero resaltar aquí es que no solo los creó, sino que los bendijo su creación. Nosotros estamos bajo la bendición de Dios, estamos bajo la cobertura del Señor. Dios no nos creó y nos dejó ahí
como sueltos, como cualquier cosa. No, 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 sino que estamos bajo la bendición del Señor. ¿Cuántos disfrutan de la bendición del Señor? Amén, digamos gloria a Dios. Miren, número tres. Se escucha la voz, envía su mensaje para orientar también al ser humano. Es decir, que lo creó, pero no lo dejó ahí a la deriva, como defiéndase como pueda. No, 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 sino que lo orientó. Dice Génesis capítulo 2, el verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, nuevamente le dijo, le habló, ¿sí? Le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio instrucciones. Y permítame llamar su atención sobre esto que estoy haciendo aquí a manera de introducción. Y es que Dios siempre se ha comunicado. Entonces, al crear todo, al bendecir lo que creó, al orientarlo, ¿sí? No lo dejó allí a la deriva. No es que un día Adán fue y comió de lo que no debía comer y Dios dijo, ay hombre, se me olvidó decirte. ¿A usted le ha pasado que uno se le olvida darle una instrucción a alguien, que algo que no se podía hacer, y cuando el otro va y la embarró, es que ese botón era power y ahí no podía apagar el computador de la transmisión? Pero uno empieza a decir, pero ¿cómo lo regaño si ni siquiera le avisé? Pero Dios al hombre sí le avisó, le explicó, le dio razones, le dijo, antes de que todo pasara, le dio razones y le explicó las consecuencias de su obrar. ¿Me hago entender hasta ahí? Así que Dios se ha comunicado. También quiero decirle que a Adán lo orientó así, a Caín también lo orientó. Cuando por allá en el capítulo 4, esa historia del capítulo 4 de Génesis, Dios ve el corazón de Caín y ve la intención que él tenía para contra su hermano Abel. El Señor se le aparece antes, le pasa la mano por el hombro, eso es versión Edwin habla hoy, es para ponérselo más sencillo, y le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Cierto? Te veo como bravo, estás como enojado, como estresadito, mi hijo. Si haces el bien, no pasa nada, seguimos siendo amigos. Vuelvo y le digo, eso es versión Edwin habla hoy, es para ponerla más fácil. Pero también le dice, el pecado está a la puerta acechando. Con todo y eso, si tú quieres, tú puedes dominarlo. Si tú quieres, no te obligo. Porque hermano, Dios es así con nosotros. Queremos decirle a los amigos que aquí o a la amiga que acá, creo que por ahí hay otros, pero por pena no levantaron la mano, que Dios no te va a obligar a ser cristiano. Dios no te va a obligar a ser hijo de Dios. A los que ya somos bautizados, Dios tampoco nos va a obligar. No nos tiene aquí a la fuerza. Pero Dios nos muestra el camino y nos da los argumentos de por qué y para qué nos conviene estar bajo la sombra del Omnipotente. Así que Dios se comunica bien. Dios no está improvisando con nuestras almas. Dios no está improvisando con nuestra salvación. Sabe también, número 4, otras cositas de cómo Dios se comunicó ahí rapidito en los primeros capítulos del Génesis. También Dios envió un mensaje indicando que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dice Génesis 3:18, y dijo Jehová Dios, escuche la expresión, dijo, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. No dijo que fuera re malo, pero dijo, yo creo que si lo acompaño de alguien especial, este va a estar más sonriente. Y si no, mire la cara de los hermanos que están casaditos, era que contentos, ¿cierto? O esas risas de nervios. Ay, ay, ay. Espero que sea así. No, yo soy muy feliz. Casado y con mi esposa, hay que disfrutar, todas las etapas de la vida se disfrutan en Dios. Amén. Mire, número 5, Dios envió también un mensaje cuando el hombre se pervirtió. Génesis capítulo 6, verso 5, antes de que se diera todo ese escenario del diluvio. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, de todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Voy a saltar al 7 y mire lo que dice ahí. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahí mando un mensaje diciendo, no estoy contento por cómo el hombre, el rumbo que el hombre ha tomado. Sí vemos a un Dios que se comunica, ¿cierto que sí? Pero también vemos a un Dios que manda otro mensaje, manda un mensaje dándole
al ser humano una oportunidad de salvación. Porque Dios no le presenta al hombre el problema y lo deja en el problema. Le presenta el problema, le da el diagnóstico, pero también le da la salida. ¿Sí? Este Dios es muy bueno. ¿Sí? Uno va donde el médico y le hacen a uno, los que hemos tenido que ir por alguna situación, a algunos lugares de diagnóstico, lo meten a uno en aparatos o lo censan con algunos aparatos y le entregan una hoja y uno apenas mira a esa señora y entonces, ¿estoy bien o estoy mal? No, busque un médico. Ya uno queda como ahí, uno apenas intentando leer eso ahí con hermano Google. Uno no sabe si está bien o mal porque uno se aguanta las ganas hasta que le den la cita en la EPS. Pero la señora no tiene la culpa, ella solamente sabe manejar un aparato que hace diagnósticos. Pero te dicen ahí unos resultados, pero no te solucionan el problema. Con Dios es diferente, el Señor te hace el diagnóstico y te dice, y la cura es esta. Mire qué Dios tan grande tenemos y tan especial. Así que el Señor habló con Noé, capítulo 6, verso 3 del Génesis, y le dice, dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero inmediatamente le dice también a Noé, pero tú hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la vas a preparar de tal manera, con brea por dentro y por fuera. ¿Cuál era el propósito de eso? Que allí se salvara Noé y su familia. Así que Dios se comunicó, no fue que empezó a llover de la nada y los mató a todos. Dios habló primero. ¿Me estoy haciendo entender? Habló primero, ¿cierto? Y por último, para cerrar de pronto la introducción, otra séptima ocasión que uno ve que Dios habla ahí, muy patente en ese principio en el Génesis, y es que cuando ya Noé y su familia bajan del arca, otra vez Dios habla con Noé, y en el capítulo 9 el verso 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y nuevamente hay un nueva esperanza, un nuevo comienzo, y le dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente. El tal es que Dios habló con Noé y le pone otras reglas de juego y le dice, les voy a dar otra oportunidad a toda la humanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces creo que nos queda ahí una base de que efectivamente Dios siempre ha mandado un mensaje, de que este Dios no es un Dios duro, silente, déspota, que no contesta, que es como hablarle ahí a una pared. No, Él siempre ha querido comunicarse con su creación, con el ser humano, y por eso, y voy a repetir ese versículo, el escritor a los Hebreos empieza así esa carta tan especial. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Entonces, creo que nos queda claro, tenemos un Dios que se comunica. Ahora, estamos hablando de un mensaje que transforma. Ya sabemos que Dios se comunica. ¿Qué mensaje ha mandado Dios en este tiempo? Demos ya un salto de Génesis a hoy, ¿sí? Bien grande. ¿Qué mensaje? Algunos mensajes que Dios ha dejado para el hombre hoy. Sabe que una de las primeras predicaciones del Señor Jesucristo fue esta. Número 1, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesucristo fue ese, ¿sí? Hay diálogos con algunas personas ahí alrededor del bautismo, pero cuando arranca a predicar, dice, desde entonces comenzó Jesús a decir y a predicar. El primer mensaje que Dios le está mandando al ser humano de este tiempo es que se arrepienta. Y si Dios no ha venido por su iglesia y Dios todavía le ha conservado la vida a muchas personas, es porque nos está dando oportunidad ¿de qué? De arrepentimiento. Digamos gloria a Dios. Pero, querido amigo y hermano, porque nosotros hermanos debemos vivir bajo ese genuino arrepentimiento, ¿sí? Permanecer en él, porque el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. A veces uno siente un remordimiento temporal
por algo que hizo, pero vuelve y lo sigue haciendo a los 2, 3 días, 5 días, al mes. No, Dios está pidiendo un arrepentimiento verdadero. ¿Y sabe qué es el arrepentimiento verdadero? Un cambio de vida, un cambio de actitud. El arrepentimiento que produce la Biblia es dolor de haber ofendido a Dios. Por eso usted ve cuando se está dando doctrina a un candidato al bautismo, cuando él pide el bautismo, le dice: pastor, yo no quiero ofender más a Dios con mi vida, yo quiero cambiar de vida, porque yo ahora lo que me reste de vida quiero vivir para Dios. Y uno dice: esta persona la entendió que en la vida cristiana, aquí no bautizamos gente por mojarla, aquí en la iglesia del Señor, aquí no estamos bautizando gente por llenar una membresía o por decir que somos tantos. Aquí estamos invitando a la gente a un verdadero cambio, porque este mensaje transforma la vida del ser humano para convertirlo en una nueva criatura. El Señor no vino a llenar iglesias, Él dice en la Biblia que Él vino a llevar hijos a la gloria. Y todo empieza con este primer mensaje: arrepentíos. Amén. Gloria a Dios. Número 1, un primer mensaje que Jesús deja y que tiene que ver y apunta a esa transformación. Pero sabe también que hay un mensaje muy especial que hace parte de este mensaje que transforma, y es que el Señor ha venido a lidiar con la culpa por causa del pecado. Y para eso vino a traernos el perdón de pecados. Todo lo que había en la ley era señalarle al ser humano que era un pecador, y eso es verdad. Técnica, teórica y prácticamente eso es cierto, pero no había solución. Como cuando vas a Sura y te hacen el diagnóstico, te dicen: señor, este es el papelito, lo que arrojó la maquinita, mire a ver si dan una cita para que lo atiendan, y se lo lea un médico. Es un diagnóstico, pero sabe que el Señor Jesucristo no se quedó en el diagnóstico, sino que Él proveyó y ha provisto para nosotros perdón de pecados. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1 verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Hay una historia, es una fábula. Y usted sabe que una fábula es una historia que incluso no necesariamente es verdad, es producto de la ficción, pero se hace para ilustrar y dejar una enseñanza. Y entonces alguna vez leía esa fábula que indicaba que se reunieron en la granja los animalitos, y entonces en esa reunión el problema, el debate que estaban allí socializando es el hambre que había en el mundo. Así que estaban muy preocupados los animalitos por eso. Así que empezaron a dar ideas. Entonces dice que pidió la palabra a la gallina. Recuerde que es una fábula, ¿listo? Y entonces la gallina dijo: mire, vamos a hacer una cosa, yo me voy a esforzar mucho en poner más huevos. De mi producción diaria voy a poner más. Eso hará como resultado más huevos a la semana, más huevos al mes, y con eso ayudamos a combatir el hambre. Y eso todo el mundo lo aplaudió. Era la granja, la ONU de los animalitos. ¡Qué idea! Pero entonces la gallina, cuando terminaron de aplaudir, dijo: pero tengo otra idea también que va de la mano esa que complemento. Yo sugiero que el marranito done todo su chicharrón. Entonces el marranito por apenas agachó la cabeza, ¿cierto? Y el tema es este: si la gallina pone más huevos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaría a la gallina si pone más huevos? De pronto más esfuerzo, ¿cierto? Quizás, seguramente, sí, que haría más aporreadita, bueno, muchas cosas. Pero para el marranito dar todo su chicharrón, ¿qué le tenía que pasar? Adiós, ¿cierto? Tenía que morir. Entonces esa fábula me llevaba a mí, cuando la leía, a hablar o a entender el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque una cosa es lo que la gallina, para poder hacer eso que proponía, no tenía que morir, ¿sí? Tenía que esforzarse un poquito. Pero Cristo, para que usted estuviera ahí sentado, perdonado, lavado con su sangre, sin culpa, en paz, tuvo que entregar todo, su vida por completo. Por eso Juan, cuando escribe allí en el Apocalipsis, ¿sabe cómo se refiere al Señor? Dice: al que nos amó y nos lavó
con su propia sangre, a ese, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Porque hermano, es muy fácil decirle a ellas, pero hagan un esfuerzo ustedes y salven al niño, o enseñen al niño, o recojan al enfermito. Pero otra cosa es lo que hizo el Señor, Él mismo con su propia vida. Por eso Él dijo, yo mismo pongo mi vida, nadie me la quita, yo mismo la pongo. El sacrificio, el amor de Cristo no fue un amor de palabras como el de la gallinita. El sacrificio de Cristo fue un amor demostrable. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Hasta dónde pudo llegar por amarnos? Pero sabe también que va en este mensaje que transforma, que también está diciendo el Señor, porque siempre se ha estado comunicando salvación para el ser humano. ¿Sí? ¿Cuáles llevamos? Yo soy muy desmemoriado. ¿Cuáles dijimos primero? ¿Qué mensaje está diciendo Dios? ¿Cuál arrancó diciendo Jesús, principiando su ministerio? Arrepentimiento. ¿El segundo cuál? Perdón de pecados. El tercero, sabe que este mensaje que transforma lleva a ese ingrediente, salvación. Un día estaban los altos jerarcas religiosos judíos entrevistando a Pedro y a algunos acompañantes de él acerca de este mensaje, indagando. ¿Y sabe qué les tiene que decir Pedro? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Él ha venido a ser cabeza del ángulo. Y les remata con esto y les dice, y quiero decirles, señores, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que le quiero ir diciendo con esto, hermano, amigo, en esta hora? El mensaje que transforma tiene estos ingredientes. Porque hoy hay mensajes por ahí muy raros, pero el mensaje que transforma tiene estos componentes. Y ahí quiero decirle una cosa: arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, es el mensaje que el Señor ha mandado. Y permítame decirle una cosa importante, hermano y amigo. El mensaje que Dios mandó a predicar tiene estos ingredientes. Y sí funciona, pero se necesita obediencia a la palabra. El problema hoy del ser humano es que no quiere obedecer lo que Dios le está diciendo. No quiere obedecer lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y la manera ha cambiado. Permítame hablar un poquitico de eso, que estamos en este precioso culto, en este ambiente de Decon. Yo siempre me he preguntado, y bueno, le preguntaré a Pedro allá en el cielo, ¿cómo hizo para predicar un mensaje donde 3,000 se convirtieron? ¿Con qué micrófono? Donde usted me quite este micrófono, yo empezando le digo a todos que se bajen para que quemo aquí. Yo no dejo de predicar, pero sí me toca decirle que se acerquen, porque con esta voz de Dorca grave, para decir que me va a poner para que esto llegue allá. Yo no entiendo cómo hizo Pedro para predicar el mensaje. Así que antes no había micrófonos. Pero quiero decirle, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a estas herramientas tecnológicas, son herramientas del momento. Cuando salió, porque usted y yo que llegamos, y aquí ninguno tiene 120 años, que ahí veo que hay algunos ancianos, pero no llega allá. Cuando nació usted, hermano, de más de 120 años, de casi 100 años, el papel ya existía. Pero cuando esto salió, eso fue un escándalo también. Y era raro para la gente cuando esto salió, y que papel para escribir, ¿qué es eso? ¿Qué miedo? Eso no se necesita. Pero dígame hoy, ¿quién piensa en una vida sin documentos, sin escrituras, sin papeles, ¿sí? Sin cosas esenciales? Así que estas herramientas son eso precisamente, son herramientas, no hay que satanizarlas. Lo importante es saber el uso que le damos a las cosas. Esto es muy útil, pero si yo cojo y aquí con rabia se lo tiro a alguien, lo aporreo, lo mojo, le hago pasar un rato desagradable, incómodo. Pero esto no es malo, esto lo hicieron para algo bueno, para depositar allí un líquido que puede refrescar, que ayuda. El problema es cómo lo uso, ¿cierto que sí? Así que hoy tenemos herramientas, hoy hay muchas cosas, pero el mensaje, hermano, sigue siendo el mismo. El mensaje que predicamos es un mensaje que transforma, es un mensaje que cambia al ser humano. Y quiero decirle, hermanos predicadores, hermanos servidores, hermanos de la congregación de Bello Horizonte y los hermanos de las congregaciones cercanas que han sido invitados, ustedes están siendo una herramienta muy especial en las manos de Dios, unos vasos muy útiles en las manos de Dios. ¿Para qué,
este mensaje llegue a lugares aún más lejanos, impensados, ¿sí? Creo que todos los que con miedo, con errores, nos hemos metido o nos han metido ahí, ¿cierto? Hemos vivido algunas experiencias que nos han ratificado que sí vale la pena seguirlo haciendo. Yo me acuerdo por lo menos de dos, y la viví en Pantanillo Abejorral, un corregimiento donde estábamos sirviéndole al Señor hasta hace un añito, pastoreando allí una preciosísima congregación. Una de ellas es que un día llegaron a la escuela dominical una gente de aquí de Medellín. Llegaron unas señoras, una señora, un señor, y llevaron a unas visitas, como 2 o 3. Yo los atendí después del culto y era una hermana que fue acá de Medellín con su esposo por una sobrina de ella que vivía allá en una vereda de Pantanillo. Y me la presentaron y dijo: pastor, vea, yo asisto a tal iglesia en Medellín, pero le estaba hablando por WhatsApp a mi sobrina de la palabra, y me vine de allá a venir a traerla aquí a la iglesia. Se la presento y yo le pido, pastor, que usted por favor la visite y la atienda y hable con ella, y bueno, y estamos orando. Bueno, y así empezó. Programamos para ir a hacer una visita, y quiero decirle, en la iglesia había, como todo lugar, pero sobre todo esos lugares así lejanos, hay hermanos que lo acompañan a uno, ¿cierto, pastor? Y son guapos, los hermanos del campo son muy guapos, y ellos incluso siempre le dicen a uno, no de mala intención, pero le dicen: no, hermano, eso es allí, eso es allí. Y allí es que os puede ir a 2 horas, pero para ellos es allí. Y escúcheme, un hermano, que eso se caminaba todo. Y empezamos a bajar en la moto, así, eso era así en círculo, en espiral, gracias. Y baje, y baje. Y bajando, y yo iba tranquilo. Yo, vamos a ver dónde iba la señora. Yo iba pensando más en los perros de esas fincas. Y yo, Dios mío, que no me vaya a morder un perro. Cuando el hermano preocupado me toca aquí, me dice: hermano, ¿para dónde es que vamos? Y yo, pues no sabe usted que es de aquí. Y él ya estaba asustado. Imagínese para dónde íbamos, que el de que vivía ahí toda la vida y que todo quedaba allí, y eran 40, 50 minutos, ya estaba asustado. Imagínese dónde vivía esa señora. El tal es que llegamos y empezamos a hablar con ella, bueno, pero siempre, hermano, sobre todo al principio, veíamos que era muy difícil llegar a ella. Yo cuando estaba allá ahí sentado, yo dije: ¿cuándo volveré por acá? Bendito sea mi Dios. Y los compromisos, las salidas, que ya tenía este cargo, tanta cosa. Cuando yo empiezo a hablar con ella y yo veía que le entraba muy bien el WhatsApp, y yo le dije: doña Estela, ¿y el WhatsApp le funciona? Me funciona perfecto. Y yo: por aquí fue. Son herramientas. Me voy, doña Estela, y aquí coge señal. Y yo veía mi celular, y señal perfecta, rayas completas. Me dijo: sí, claro. Y mi tía, Marta, que fue la hermana que me la presentó, ella me manda unas predicaciones. Y yo: por aquí sí que fue. Y entonces yo dije: qué bueno, venga, yo apunto su número, y yo también le voy a mandar unos audios y predicaciones. Me dijo: excelente, pastor, claro que sí, bienvenido. Y empezamos a visitarla. Pero mire, hermano, eso me animó, porque yo allá no transmitía. Y yo dije, yo pensaba, ¿cómo voy a tener yo la manera de acercarme a ella y de que ella escuche la palabra más seguido? Porque escuché el problema. Era una señora bien robusta, pero bien es bien. El esposo, enemigo. Ella me avisaba cuando yo iba, y le avisaba a él, y él se perdía para el monte, literal. Le puso problema todo el que usted quiera a ella. Y en el campo, sobre todo en el campo, las damas dependen mucho del esposo, no hay otras opciones de trabajo, de ingreso. Y ella le decía: necesito pasajes para ir a la iglesia, y le decía: no, allá no. Y fue muy difícil, pero hermano, empezamos a hacer el trabajo. ¿Y sabe qué me ayudó? Esto me ayudó, porque visitarla, él nos cohibía para visitarla, dejarla salir, él le colocaba problema, pero a través de esta herramienta pudimos hacer un trabajo. ¿Sí? Lo que hacía la tía desde acá de Medellín, los mensajes, las predicaciones que le mandaba, y empezamos a transmitir. Y yo decía una cosa, yo, bueno, voy a ver si ella sí escucha esas predicaciones. Al domingo por la tarde me estaba escribiendo: pastor, usted en la predicación dijo una palabra que yo no entendí, porque ella era una amiga. Y yo dije: vea que sí está escuchando. Entonces se abría la oportunidad de diálogo para conversar con ella acerca del tema. ¿Qué es esto? Es el mismo mensaje, que ese mensaje transforma y cambia, utilizando herramientas de ahora. Lo que no podemos dejar es que esto nos domine, que esto nos pervierta, que esto nos dañe, porque esto también tiene muchas puertas hacia cosas malas que han existido toda la vida. Lo que pasa es que ahora es más fácil y más privado. ¿Me estoy haciendo entender? Pero hermano, es lo mismo. Tenemos un mensaje que Dios nos ha dejado. Este mensaje cambia, este mensaje transforma. Pero quiero decirle una cosa a la iglesia en esta hora, y permítame, le pido perdón aquí, permiso al pastor, algo puntual
que tenemos que tener cuidado aquí la iglesia del Señor. Y es que hoy la gente quiere es que le prediquen lo que ellos quieren oír. Pero nosotros, la iglesia del Señor, ni por plata, ni por privilegios, ni por amistades, ni por ningún tipo de cosa podemos vendernos ni rebajar los principios que Dios dejó en su palabra. Así la gente se enoje con nosotros, así nos desprecien. Esta es la iglesia del Señor y hay que seguir predicando lo que la Biblia enseña. Hay que seguirlo predicando. No importa que eso nos haga ganar enemigos. No importa. Por eso Pablo le escribe muy preocupado a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 4:1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Escuche, la palabra, no el chiste, no mi yo personal. Predica la palabra, Timoteo. Porque lo que edifica y lo que necesita, y hoy más que nunca la generación de hoy, es la palabra de Dios. Y hoy desde los púlpitos se predica mucha cosa, y permítame decirle, pura basura humana. Pero nosotros seguiremos predicando la palabra. Y él dice: insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, y escuche, reprende. A muchos no les gusta eso, pero Dios da la autoridad para por la palabra reprender y exhortar. Claro está, dice, con toda paciencia y doctrina. Y escuche que esto es lo que preocupa. Y esto hoy está patentico en todo lugar. Como dice por ahí, pasa hasta en las mejores familias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, que pica aquí el oír, fastidia. Dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué les conté ahorita? Una fábula. ¿Quién dijo que una gallina habla? ¿Y quién dijo que las gallinas hacen junta directiva para hablar acerca de los problemas de los seres humanos? Es una fábula, es una historia para dejar una ilustración. Pero hoy la gente se vuelve a las fábulas, a esas cosas de niño. Pero y escuche, en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice esa versión o ese versículo ahí? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Llegará el tiempo, el verso 3 lo traduce así, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Escuche bien que esto es peligroso. Seguirán sus propios deseos. Y escuche, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos, ahí lo tienen en pantalla, gracias a los hermanos de Decon por su diligencia, ¿sí? Que sus oídos se mueren por oír. Es decir, ¿qué es lo que muchas personas hoy están buscando y quieren? ¿Sí? Dígame, pastor, lo que yo quiero oír. Dígame, maestro, dígame, mi líder espiritual, lo que yo quiero oír, no lo que diga la palabra. Si la palabra me está corrigiendo, saltemos eso. Necesito es lo que yo quiero oír. Pero yo quiero decirle, la iglesia solo tiene un mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados, de santidad, de salvación. Y el que se mete en el orden de Dios estará bajo la cobertura de este Dios. Pero estamos en ese tiempo, hermanos, ¿sí? Donde la gente quiere mensajes superficiales. Donde la gente quiere es lo que ellos desean. Lo que ellos desean. Escúcheme, y le cuento algo que esta semana me ha tenido triste en parte, pero uno entiende las cosas. Una joven de mi congregación esta semana me dijo: pastor, yo no volveré a la iglesia. Y se fue para otra iglesia, pero otra denominación. Si fuera otra iglesia de la de nosotros, no hay problema. Y venimos con ella luchando hace rato, porque consiguió un novio en una iglesia trinitaria. Desaconsejándola, orientándola, indicándole, con la junta local, con mi esposa, por ahí más de 5 reuniones, y orientándola, dándole oportunidad, explicándole con paciencia y doctrina, como dice la palabra. Pero me llamó la atención porque esta semana que ella me escribió y me dijo: pastor, tengo que decirle una cosa, le agradezco por todo, tal cual. Entonces yo le decía: bueno, y dame la razón. Y ella me decía: es que yo no me siento cómoda aquí. Y obviamente yo le respondo: es que el evangelio no es para que uno se sienta cómodo. Y me perdonan todos ustedes, pero es que el evangelio no es para que uno se sienta cómodo.
Aquí aquí Dios no pagó un precio tan alto entregando su vida y ese cuerpo como ofrenda para que usted y yo nos sintamos cómodos. Aquí el que manda es el Señor Jesucristo y nosotros somos sus siervos. Y el problema es que el mundo hoy, nosotros podemos caer en esa situación y por eso tenemos que estar siempre pegados desde la palabra, porque hoy hay dos mensajes que se dicen ser evangelio en el mundo. Uno, que es un evangelio centrado en el ser humano, donde pone al ser humano en el centro. Entonces las iglesias hoy vendieron su identidad. Hay muchas congregaciones y muchas denominaciones, y todo lo que hacen es para que la gente se sienta cómoda. Ay, vamos a apapacharlo, que usted es muy lindo, usted, el Señor lo va a bendecir, te suelto mis sueños y todo lo que Dios va a hacer por usted porque usted es muy lindo. Y el ser humano hoy se está creyendo ese cuento, y entonces a la gente no se le puede decir que está mal ni que es pecado, porque hay que quererlo mucho para que él se sienta cómodo con la musiquita bonita y lo dejen hacer lo que le dé la gana. Pero sabe que hay otra cosa, el evangelio y el mensaje que transforma es donde Dios dice que tú y yo debemos entregarle la vida, y el que Juan dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe, porque aquí la única estrella se llama Jesucristo. Ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que va a meter la gente al cielo, porque para meter la gente a una iglesia hacemos cualquier recocha. Porque hoy la gente es de recocha, pero resulta que a mí no me interesa la recocha, y me perdonan ustedes. Pero si yo estoy aquí por amor a mi salvación, porque quiero la salvación, si yo me voy para una iglesia donde me permitan todo, hacer lo que a mí me dé la gana, yo me quedo en la iglesia católica, allá estaba, allá cuando me predicaron santidad. ¿Usted escucha a un sacerdote hablando de santidad? Yo estuve en misas, obvio. Todos venimos del catolicismo. Nunca me dijeron que Cristo viene. Yo veía al sacerdote bailando en las fiestas de San Isidro y tomando trago con la gente y alquilando el atrio de la iglesia para que pusieran música parrandera ahí. Así que yo me quedo allá. Yo estoy aquí, aunque el camino es estrecho, porque el Señor dijo que esta senda es estrecha y la puerta es estrecha, porque yo quiero ser salvo, porque yo quiero que mi vida esté siempre, siempre con el Señor. No me interesa un ratico, no me interesa un culto bonito, no me interesa la comodidad de esta tierra, me interesa honrar al Dios que me salvó. Y ese mensaje de salvación es el que nosotros no podemos dejar de predicar, ni ablandarlo, ni venderlo. Bien dice el escritor en una de las cartas: no vendas la verdad, cómprala, reténgala, consérvala, retén lo que tienes. Y quiero decirle a los muchachos de Decon y a los que estamos todos aquí, nosotros somos un instrumento para ayudar a que los predicadores, los que le estamos haciendo frente a la palabra, este mensaje que transforma llegue a muchos más por otros medios. Y lo que ahorita decía el pastor cuando venía a hacer la oración por los muchachos: vea, muchachos, nosotros a veces no sabemos y no dimensionamos hasta dónde puede llegar un mensaje. Y yo sé que luchamos con algún estigma y con que hay personas que no la entienden, y no vamos a pelear con ellos, no peleé con ellos, los que de pronto no lo comprendan. Pero hay cosas que a uno lo marcan, lo que yo le decía con esa hermana, se llama Estela. Hay un muchacho que incluso me ayuda a mí en Decon, él asiste a Belén Fátima, y él es inválido, pero no era, tuvo un accidente. Y me impactó una cosa que él me decía, me contaba su testimonio, me dijo que en una ocasión, previo a un fervor, ¿sí?, de esos 10 que han habido, él tuvo un accidente de tránsito, y él estaba, en ese momento de ese fervor, estaba hospitalizado, porque le están haciendo todas sus cirugías, sus operaciones, bueno, y todo eso. Y me impactó algo que él decía, que él se conectó a la transmisión de fervor, y que él lloraba viendo esa transmisión, y que él decía: ahora reconozco el valor de las redes sociales. Mire, yo donde estoy en un hospital aquí conectado a un montón de aparatos y puedo, y sabe que él dijo, él me contaba, me pareció muy bonito, porque él decía: pastor, yo ahí le hice una promesa al Señor: Señor, si usted me permite salir de aquí vivo, por lo menos, así salga como salga, pero vivo, yo me voy a poner a estudiar computadores, yo voy a aprender a hacer eso de Decon. Yo eso no sé nada, nunca le he prestado atención a eso, porque yo veo y entiendo que esto puede ser un alivio para alguien en un momento como el que yo estoy viviendo. Y hoy lo he llevado a eventos distritales y está inválido, y le abrimos espacio y es un teso. Es el líder de Decon de Fátima. Así que mire hasta dónde llegan las cosas, ¿sí?
Y es un mensaje, pero ese mensaje utiliza canales. Qué bueno nosotros, muchachos, seguir siendo un canal para que este mensaje fluya, para que la palabra de Dios llegue. Y hermano predicador, no rebajemos el mensaje que hoy tenemos que predicarle al ser humano, porque hoy hay mensajes baratos que simplemente están para que la gente esté contenta, pero el evangelio no es ese. El evangelio nos muestra que aquí hay un solo rey y que nosotros estamos para honrar y para servirle a ese que es rey de reyes y señor de señores. Diga gloria a Dios. Mire, hermano, prediquemos el mensaje que transforma sin miedo. Yo no sé por qué hay personas, y precisamente eso es la perversión del evangelio que han distorsionado muchos. Cristo no estuvo detrás de nadie rogándole. Yo quiero que usted analice eso en la Biblia. Porque nosotros a veces vemos y predicamos a un Dios débil, a un Jesús débil, a un Jesús como, y de verdad, o sea, yo nunca le he predicado a un amigo, ay hermano, amigo, dele una oportunidad al Señor. No, el que necesita la oportunidad es Él. ¿Cómo hay que una oportunidad al Señor? ¿Acaso el Señor está embalado o qué? El que tiene el problema es el pecador, ¿sí? Así que estamos hablando de un mensaje que transforma. Esta iglesia tiene el mejor mensaje, el mensaje doctrinal, apostólico, basado en la palabra del Señor. Y cuando uno tiene un mensaje de estos, no está embalado, no está viendo ni rogándole al otro. A mí me causa curiosidad eso, y alegría y seguridad. Cuando el Señor está predicando allá en Juan capítulo 6, un capítulo muy largo, está hablando de que Él es el pan de vida, que deberían de comer su carne, su sangre. Bueno, eran unos términos fuertes, pero Él se los explica si lo esperan. Pero la gente empezó a desfilar y a irse. Y mire usted que el Señor no andaba rogándole a nadie. Cuando ve que se van yendo, porque uno como pastor, hermano, se le aparta a una persona y esa noche uno no duerme. Imagínate que le aparten 5, no, toda la semana despierto. Pero que a uno se le vayan 300, 400, 500 como le fueron al Señor. Yo creo que a uno tienen que recogerlo es en la cardiovascular si alcanza a llegar. Pero el Señor ni siquiera se inmutó. ¿Sabe qué hizo? Volteó con los 12 poquitos que le quedaban y les dijo: ustedes se van a ir también, lárguense de aquí. No los necesito, si quieren se pueden ir. Y ahí es donde sale la expresión de Pedro y Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Para dónde nos vamos a ir? Ese sí comprendió que ese Jesucristo tenía un mensaje poderoso que transformaba. Pero el Señor ese día estaba como molesto. ¿Sabe qué además les dijo? Porque no les dijo: ay Pedro, tan lindo tu mensaje, me llegaste al cora. La que le dijo: ¿sabe qué? Uno de ustedes dos es el diablo, léalo y verá. Y se fue y los dejó ahí. No andaba rogándole a nadie. Cuando el joven rico vino a él a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna, el Señor tuvo el diálogo con él y lo atendió. Debes hacer esto, esto y esto. El muchacho le dice: todo eso he guardado desde mi juventud. Ok, bien. Haz esto y sigue. Y dice la Biblia que por cuanto tenía muchas riquezas, lo que el Señor le propuso, de vender todo y seguir al Señor, dice que se fue. Le pregunto: ¿usted ve al Señor detrás del muchacho diciéndole: venga mijo, hagamos una cosa? No, yo me equivoqué, más bien hagamos una cosa, venda la mitad y después lo otro de a poquito, cuando ya usted me conozca un poquito más. ¿Usted lo ve haciendo eso? O venga, no, lo que yo quise decir, hombre muchacho, porque que la plata que usted tiene me sirve también para hacer misiones y todo eso. No se vaya, venga, negociemos. Usted lo ve siguiéndolo. Bueno, este güey, le dije: vea, ¿sí ve? Los ricos no entrarán al reino de los cielos. Eso, claro, les hace una aclaración ahí, el que tiene el amor a las riquezas. Usted no lo ve persiguiendo a nadie. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene un mensaje real, verdadero, que transforma, no tiene que andársele arrodillando a nadie, sino que lo debe predicar con convicción y con verdad. Es el que escucha el mensaje el que tiene que saber que tiene un tesoro grande frente a él y debe entonces actuar en consecuencia de lo que ha recibido. Pero hermanos, necesitamos seguir atesorando, permítame decirle, lo que tenemos. Este evangelio, este mensaje que transforma. ¿Por qué es un mensaje que transforma? Lo leímos al principio. Porque es poder de Dios
para salvación. Este mensaje que predica esta preciosa iglesia es poder de Dios para salvación. No es una carreta para entretener a nadie ni para que nadie se sienta cómodo aquí, sino por el contrario, te vas a sentir incómodo. Cuando el pastor o cuando Dios use al predicador y te diga, te tienes que corregir, te queremos mucho, pero si no te corriges te vas a condenar. Apenas dice, ay, me dolió, pero es la verdad. Así que tenemos que salirnos de esa zona de confort que no es la que Dios quiere. Dios nos manda un mensaje que de verdad alinea nuestras vidas. Saulo o Pablo, voy terminando, fue transformado por un mensaje que Dios le dio y por todo lo que el Señor hizo cuando se encontró con él o cuando le salió al encuentro. ¿Y en qué lo transformó? Mire que el evangelio sí funciona. Quiero ir terminando con eso, decirle, el evangelio sí funciona, ¿sí? Pablo pasó de ser un blasfemo a un respetuoso de Dios. Porque blasfemia es irrespetar a Dios, injuriar a Dios. Pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Pasó de ser un injuriador a ser uno que alababa al Señor. Pasó de ser de uno que perseguía a uno que empezó a ser perseguido por lo que predicaba. Dejó de ser uno que odiaba ese nombre que se predicaba, como decía, a esos del camino, por ser uno que exponía su vida también, por predicar a este que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Porque este mensaje cambia. Entonces, ¿dónde está el punto? El mensaje no ha cambiado. Hoy tenemos nuevas formas, plataformas, hay cosas digitales, está la Biblia así, está ahí también digital. Son maneras, eso es lo de menos. De verdad, eso no le bote ni mente a eso. Utilícelas bien y punto. Pero el centro de esto, el núcleo del asunto, es que este mensaje es el que tenemos que cuidar y atesorar en nuestro corazón, porque hoy hay mucha basura y sobre todo en estas cosas también. No tiene por qué escuchar todo lo que dicen, ni mucho menos creerlo. Hoy cualquier persona abre un canal de YouTube con un correo de Gmail que es gratis. Y hay hermanos diciendo, uy, es que un señor dijo en internet, ¿y qué importa lo que digan en internet? Esa gente no sabe nada. Y tú eres el que tiene la verdad y somos nosotros los que le vamos a decir a ellos cómo es que son las cosas en Dios. Tenemos que tener la convicción y la claridad, porque este mensaje que Dios dejó impacta y cambia vida, nos transformó a nosotros para bien. Y voy cerrando con esto, hermano. Nosotros, iglesia del Señor, necesitamos cuidar lo que hemos recibido de Dios. Una experiencia que a mí me dejó muy triste en un lugar, empezando ministerio, ver algo muy triste, una iglesia muy antigua. Yo servía al Señor ahí como pastor asistente. Y llegó un muchacho, él venía de acá a la ciudad, pero era de ahí del pueblo toda la vida. Y ya iba con su corazón muy corrompido, muy dañado. Y entonces él empezó a manifestar o a transmitir su malestar y sus cosas a algunos hermanos. Era una iglesia bastante grande. Entonces me causó mucha curiosidad en una ocasión con la junta local, hablando con un hermano ya de mucha trayectoria en la iglesia. Tenía 42 años de bautizado. Eso ya es bastante, ¿cierto? Ya uno tiene que tener callos ya a esa altura. Y ese muchacho que empezó a hablarle cosas no tenía ni 30 años de edad. Ahora entiendo cuando los rabinos despreciaron a Jesús. No tienen ni 50 años. En ese sentido tenían razón. Pero entonces este hermano empezó a prestarle atención a los comentarios y al veneno que esa persona le decía. Y terminó yéndose de la iglesia. Pues yo me acuerdo que en la reunión yo le dije, hermano, yo le quiero decir una cosa. ¿Usted a qué edad se convirtió al Señor? Me dijo, a los 17, hermano. Le dije, bueno, aquí el Señor te salvó. Porque obviamente yo era pastor asistente, así que yo le conocía la vida, la familia. Ah, sí, Señor, claro. Aquí el Señor te dio el bautismo del Espíritu Santo. Aquí el Señor te dio los dones que Dios da cuando nos bautiza con su Espíritu Santo. Aquí esta iglesia te dio la oportunidad de servir, de desarrollarte en áreas, de servir al Señor. Aquí en esta iglesia Dios te dio una identidad. Siendo un muchacho de 17 años del campo, por ahí en una vereda bien lejos.
aquí el Señor, Dios permitió que aquí conocieras a la que elegiste como tu esposa. Y tenía una gran esposa, o tiene todavía. Aquí el Señor te dio los hijos porque conocíamos los hijos. Yo decía, sí, hermano. Aquí el Señor te permitió presentar a tus hijos al Señor, verlos crecer, que los formara esta iglesia aquí en Escuela Dominical. Así. Aquí el Señor te permitió ver que tus hijos se bautizaran, porque había hijos, un hijo de él ahí servidor, pianista. Aquí viste bautizar a tu hijo. Aquí viste a tu hijo hablar en otras lenguas. Y escuche, aquí viste a tu hijo casarte aquí en esta congregación, que es una congregación de más de 55 años de historia. Y aquí viste a tu hijo casarte y ahora tienes nieto, producto de la relación de tu hijo, del matrimonio de tu hijo. Y aquí hemos presentado tu niño al Señor. Me dijo, sí, pastor, todo eso es verdad. Y le dije, bueno, después de 42 años alguien te venía a decir que esta no es la iglesia del Señor con todo lo que has vivido acá, ¿y tú le crees? Estoy esperando que él todavía me responda a esa pregunta que le hice, no ha podido. Porque es que no hay respuesta. Y yo creo que los que llevamos algún tiempo en esta iglesia podemos decir, gracias a Dios por esta iglesia, por el mensaje que Dios nos mandó a través de ella, por los hombres que ha usado a través de los años para traernos un mensaje a nuestra vida. Porque a través de ese mensaje el Señor nos cambió la vida para bien. El Señor nos transformó. El Señor le dio un rumbo a nuestra vida. El Señor ha hecho cosas grandes. El Señor nos ha dado dones. El Señor nos ha dado, mire estas jovencitas que hay acá, oportunidades de servir al Señor, oportunidades de desarrollarnos en Dios, sí, oportunidades de hacer tantas cosas para Él. Yo quiero decirle una cosa, mire, yo soy de acá, bueno, de Manrique, pero de acá de San Cristóbal, relativamente cerca, Robledo de las Margaritas, San Cristóbal. Cuando yo me iba a graduar de 11, quería estudiar, pero no tenía la forma económica. Mi mamá no tenía cómo darme estudio. Habíamos quedado 3 hermanitos, todos menores de edad. Yo era el mayor y tenía 13 años cuando mi papá murió. No teníamos ni siquiera una casa donde vivir. Y mi mamá trabajando en un colegio, haciendo de comer, como podía, pagaba arriendo, pagaba servicios, nos daba alimentación, como podía, solita. Y con la ayuda del más grande. Pero una mujer sola en una ciudad pasa sus dificultades. Pero sabe una cosa, quiero contarle esto. Un día estando en un campamento de San Cristóbal de jóvenes, tenía 16 años y ese año salía ya de 11, ¿sí? Y yo quería estudiar, pero yo sabía que no había opciones económicas, porque mi mamá la pasaba bien mal para podernos sostener a los 3. Así que bueno, en el culto de cierre de ese campamento, muy bonito el programa, todo y la enseñanza. Pero yo pasé al altar con una petición, porque yo quería estudiar. Lo que a mí en ese momento, trasládese a un muchacho de 16 años, me acongojaba el corazón, era que yo quería poder estudiar para ayudarle a mi mamá con mis hermanitos. Yo decía, Señor, yo necesito estudiar, trabajar, y me encantaban los computadores, me encantaban. Yo necesito trabajar para ayudarle a mi mamá con mis hermanos. Entonces yo pasé al altar y le dije, Señor, yo voy a terminar de estudiar. Yo no tengo forma, mi mamá no tiene forma, pero yo le pido, Señor, que usted me dé una oportunidad. Y bueno, como todo campamento, uno llora, muy bonito, viene el bus, nos vamos para la casa y al martes sigue la vida común y corriente, el trabajo, el estudio. Pero uno cree que a Dios se le olvidan esas cosas, porque uno a veces no cree en lo que ora. Y ese es nuestro problema. Y el problema, y lo que también he venido a decirles, es que a veces no creemos lo que predicamos. Prediquemos lo que predicamos con convicción. Así se ponga el mundo en contra de nosotros y el que se pare, prediquémoslo con convicción. Que mientras sea la verdad de Dios, Dios responde por su palabra. Y sabe que pasó como 1 mes y medio, cuando un día estábamos en clase y tocaron la puerta. Y entonces abrió la puerta, la profe autorizó que abrieran la puerta, y cuando abrieron dijo el que venía con ese mensaje, dijo, profe, es que el rector necesita a Andrés Felipe y a Edwin Martínez en la rectoría. Entonces, todos los compañeros hicieron así. Y entonces la profesora hasta nos miró y dijo, ¿ustedes qué hicieron? ¿Qué habíamos hecho? Y yo apenas rebobina, y yo, ¿qué habré hecho? Cuando mucho llegar tarde, pero malo no. Así que fuimos hacia rectoría. Cuando nos sentamos ahí ante el rector nos dijo, ¿usted es Andrés Felipe? Sí, señor. ¿Usted es Edwin? Sí. Dijo, muchachos,
Lo que pasa es que ustedes tienen una cita para ir ahorita al auditorio El Cubo de EPM. Usted ha visto, si se va por todo San Juan, donde está el edificio inteligente, que al lado hay como un cubo blanco, y eso es un auditorio muy bonito. Y entonces el rector nos dijo: vea, tomen cada uno de ustedes estos 10,000 pesos y vayan allá, porque allá tienen alguna noticia muy importante que les van a dar. Yo sí me salí muy preocupado. Yo dije: pero ¿qué hicimos? ¿Por qué será? Lo único que me daba esperanza es que yo sabía que Andrés Felipe era muy juicioso. Y yo dije: no, pero Andrés Felipe era de esos estudiantes cumplidos, juiciosos. Más de una vez se lo queríamos mandar al Señor, porque a veces no, tarea de matemáticas, y la profesora como que no preguntaba por él. Ya se iba a ir la profe cuando hay quien levantaba la mano a preguntar. Andrés Felipe: profe, y no va a preguntar la tarea. Todos en el salón decíamos: Señor, o te lo llevas o te lo mandamos, porque Andrés Felipe era muy juicioso. Así que yo dije: de más que no es ser malo, yo era medio juicioso, pero no era la lumbrera en la parte académica. Pero cuando llegamos allí a ese auditorio, nos recibieron muy bien. Y entonces pasa una señora y nos dice: muchachos, bienvenidos, somos parte de la Secretaría de Educación de Medellín y queremos felicitarlo. Era un grupo más bien pequeño, era un auditorio muy grande, éramos 96 muchachos nomás. Nos dieron: ustedes son los mejores bachilleres de Medellín según el IFEX. El mejor puntaje lo sacaron ustedes en este año 2001. Y entonces nos dice ella, y el alcalde, que en ese momento era Luis Pérez Gutiérrez, muy conocido, ha sido pues gobernante de la ciudad y del departamento, creó un programa para darles a ustedes una beca para que ustedes estudien dentro de la ciudad de Medellín en la universidad que quieran y lo que quieran estudiar, porque ustedes necesitan seguir su proceso de formación. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirle una cosa, porque no puedo dejarle esto en el aire. Si yo lo dejo así, usted se quedará pensando que yo soy muy inteligente, pero eso no es correcto. En mi salón, Andrés Felipe se lo merecía, porque él sí era un muy buen estudiante. Andrés Felipe sacaba las mejores notas, era bueno, mejor dicho, no sé en qué era malo, más bien para decirle no sé en qué era malo. Y sé, y lo testifico, que habían por ahí 3 o 4 compañeros más y unas compañeritas juiciosos, de mejores puntajes. Así que yo era, pues ya era bautizado, pero no era la lumbrera que siempre para sacarme el 5. Nunca me he esforzado por entender y aprender, pero nunca me ha preocupado la nota, y siempre he sido así, hasta todavía de viejo. Así que no puedo decir que yo era de los puntajes. Así que yo sé y puedo decirle esta noche que yo no tuve esa bendición por la capacidad, sino que hubo un Dios que escuchó mi oración, hubo un Dios que escuchó la petición que yo le hice. Ahora quiero decirle esto, porque quiero hablarle aquí a los muchachos una cosa en este momento, y perdón los más ancianos, no se enojen conmigo, yo anciano con ustedes también, como dice Pedro. Pero en los muchachos, cierto pastor, tenemos muchas ilusiones en ellos. Uno los ve, ellos creen que uno mantiene bravo. Lo que pasa es que uno como pastor mantiene así. Uno viene pensando y mantiene dolor de cabeza tantos problemas. Pero uno en ustedes tiene toda la ilusión, ¿cierto, ministro? Porque uno sabe que, y uno quiere que ustedes van a llegar más lejos de lo que nosotros pudimos llegar, por la gracia de Dios. Y por eso nos duele cuando un muchacho se nos daña, se levanta, se pervierte, no nos recibe el consejo. Se lo damos con el mayor amor por el bien de él y de ella. Pero quiero decirle una cosa, ahorita que Dios me ha dado esta oportunidad, porque esto es un culto de concierto, entonces me puedo confesar con ustedes, que no quede sino en YouTube. Bendito, así es cuando uno desea que el internet caiga. Pero escuche una cosa, no, que no se caiga, qué pesar, los hermanos no tienen la culpa. Cuando estaba en Pantanillo, que es un corregimiento que yo sé que usted no tiene ni idea dónde queda eso, me llamaron los directivos hace ya casi va a ser 4 años. Y el hermano secretario, en ese entonces el pastor David Ray, me dijo: Edwin, los directivos lo hemos nombrado a usted para que usted sea el director distrital de comunicaciones. Yo venía ya ayudándole a una hermana, la hermana Lida Zapata de Román, en eso, por los laditos, en la pandemia fue muy duro. Pero nunca me pasó por mi mente que Dios me iba a dar esa oportunidad. Yo hasta tuve que hacerle repetir al hermano, y yo creo que ya se me estaba como enojando. Y el hermano, me repite qué fue lo que me dijo. Porque yo estaba en un lugar donde no había ni internet, a duras penas señal, una carretera con 14 kilómetros de carretera destapada, un pantanero. ¿Sí o qué? Peor de Alfonso López, donde fuiste a llevar a Carlitos. Peor, esa es bonita, esa es un tapete donde fueron a llevar ustedes a Carlos Cuesta. La de Alfonso López, yo creo que ustedes vivieron esa experiencia. No, eso es un tapete al lado de Pantanillo.
Y yo decía, pero ¿por qué yo? Me estoy haciendo entender. Porque yo pensaba, no, un hermano que esté en Medellín, que tenga un buen internet, que tenga en una iglesia bien central para que ayude con las transmisiones, porque era lo más lógico y lo más coherente. Pero en todas esas, bueno, asumimos el reto y Dios nos ha ayudado, ya vamos a terminar ya 4 años y en fin. Pero un día yo me puse a pensar y yo dije, venga, a reflexionar, porque a veces tú hoy, muchacho, que estás viviendo lo que estás viviendo, piensas que lo que Dios te ha dado de oportunidades es casualidad, pero viene a decirte un viejo en esta hora que no es casualidad. Esa oportunidad que Dios te da de que tú estudies en el SENA, de que tengas esa habilidad para manejar ese celular, de que puedas hacer ese curso que tú ni te inscribiste y resultaste ahí inscrito, esa habilidad que tengas para manejar esos equipos, para manejar ese sonido, que no tengas esa apatía para manejar una cámara. Y muchos se unieron al pastor en la pandemia a decirle, pastor, no sabemos mucho de esto, pero venga, pastor, intentemos, párese ahí, pastor, y usted predique y nosotros miramos cómo sacamos esto, porque así hicimos muchos en ese tiempo. Y ahí empezó como a surgir fuerte este servicio de Decon. Y yo veía a muchos muchachos esforzándose. Algunos me preguntaban, pastor, ¿y cómo se hace eso? Y yo les decía, yo tampoco sé, pero venga, investiguemos, venga, hagamos algo, porque los hermanos están en la casa, están encerrados y hay que llevarle una palabra y el ministro tiene algo que decirle a la iglesia. Y sabe que Dios necesita no tanto a los que más saben, porque yo no soy el que más sé, posiblemente sea el que menos sé, pero sabe que si le dedico, si he sabido tener un corazón dispuesto para servirle a Dios, como estos muchachos que están aquí, que han sabido poner su vida para servirle a Dios. Y hoy quiero decirte, sigue poniendo tu vida a los pies del Señor, sigue poniendo tus talentos a los pies del Señor. Tú no sabes, yo pensaba ya a mis 16, solo estaba pensando en algo. Y era cómo le ayudaba a mi mamá, y debía hacerlo, y era mi deber en ese momento. Pero Dios estaba pensando por dónde me iba a llevar, y que necesitaba que de alguna manera yo entendiera algunas cosas, porque en algún momento iba a poder ayudar en algo a la iglesia del Señor, en un momento. Todos vamos de paso, somos temporales, pero hoy quiero decirle a estos muchachos de Decon que están aquí, este es tu momento de ser un instrumento en las manos de Dios, y a todo el que se quiera unir. Yo quiero en esta hora orar por estos jóvenes. Yo quiero invitarlos, y respetuosamente quiero invitar a los que quieran venir acá a este altar, porque yo quiero orar, y que este pastor, este ministro también orar por ustedes. Qué bueno esos muchachos que quieren poner su vida en las manos de Dios, su servicio. Y alguien que quiera decir, Señor, yo quiero poner mis talentos, yo quiero poner mis energías. Hermano, yo quiero decirte, muchacho, el mundo está poniendo, los jóvenes de este mundo, hay muchachos a los 10, a los 12 años que ya toman un arma, que ya toman un cigarrillo, que ya toman en sus manos una botella de alcohol. Pero nosotros podemos tomar la palabra del Señor, podemos tomar un dispositivo y decir, mi vida está para servirle al Señor, porque a mí también me alcanzó un mensaje que transforma. ¿Será que en esta noche aquí hay un joven que quiera venir ante Dios y decirle, Señor, yo quiero venir a ofrendarte mi vida, yo quiero venir a ponerte las habilidades que tengo y las que no tengo, pero que tú me permitas más opciones, Señor, y que tú me abras puertas? Vengo a ponerme a tu servicio, Señor. Sabe que Dios está contando no con el más habilidoso, Dios no está contando con el más capaz, Dios está contando con el que sabe darle a Él la gloria y que puede decirle, Señor, estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Qué bueno poder ser un instrumento en las manos de Dios. Aleluya, que hay un mensaje que transforma, que cambia vidas. No tienes que irte a escuchar a otro lugar, no tienes que irte a escuchar a quien no quiere el bienestar para ti. Aquí hay un mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Pon tu vida en las manos de Dios. Vamos a orar. Invito a los hermanos más ancianos, yo quiero pedirles el favor que ellos hagan esta oración. Si hay hermanos aquí en la junta local y nuestro ministro, para que pase y rodeen estos jóvenes que han sido impactados por ese mensaje que transforma. Aquí hay unas vidas que se están ofrendando al Señor. Uno a veces no dimensiona a dónde pueden llegar esas oraciones que le hacemos al Señor. A veces creemos que se quedan en el techo de la iglesia. A veces creemos que Dios no nos escuchó, pero yo quiero decirte, joven y hermano, Dios está viendo tu deseo de servir.
Dios está viendo tu deseo de ser útil a la obra de Dios. No desmayes en ello. El enemigo quiere robarnos los talentos. El enemigo quiere que enterremos los talentos. Pero lo que Dios te permite vivir, las oportunidades que Dios te da de estudiar, de capacitarte, no son para tu ego personal. No son para que tú brilles. Aquí el único que está llamado a brillar y el único que brilla con luz propia se llama Jesucristo el Señor. Tú solo pon tu vida a los pies de Cristo. Tú y yo somos la mejor ofrenda para Dios. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo, de allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiende tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta noche, dándole gracias a Dios por habernos permitido estar en este lugar y poder escuchar su poderosa palabra. De verdad que el Señor habla cada día en nuestras vidas y cada día nos sentimos agradecidos por su palabra. Oremos, hermanos, para dar por terminado este servicio. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por la palabra que nos diste en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, tú siempre hablas a nuestro corazón, Señor Jesús. Y te pedimos, Señor Jesús, que sigamos siendo de bendición, Señor, para comunicar este mensaje, Señor,
para emitir este mensaje por cualquier medio, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, Señor, por tu misericordia con nosotros. Ahora llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, como nos permitiste estar aquí en este momento, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén y amén. Les bendiga, hermanos.